Vamos ahora sí al miércoles de análisis contigo, René Delgado, a 2 años de la administración del presidente López Obrador, y yo te escuchaba ayer decir que es muy complicado evaluar al gobierno hasta que no acabe la situación sanitaria, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Buenos días, René. Hola, Daniel, Enrique, buenos días. En efecto, Daniel, creo que la irrupción de la epidemia mueve naturalmente los parámetros a los cuales uno está habituado a valorar o sopesar el curso de un gobierno. Sobra decirlo, no solo para el caso mexicano, sino incluso para muchos otros países. Verdaderamente la pandemia ha distorsionado los propósitos gubernamentales, pero como quiera que sea, quizás la evaluación tendría que darse en el ámbito justamente del manejo de la pandemia. Pero déjame, Daniel, si te parece, un poco abordar el conjunto del discurso presidencial, y en ese sentido, si tuviera que ser crítico, diría que la conferencia mañanera de ayer fue vespertina, pero sin preguntas. Si por el otro lado tuviera que ser benevolente, reconocería como una suerte de virtud el que el mandatario no haya adoptado una actitud rijosa con la oposición y que incluso la calificara como legítima. Pero lo cierto de ese mensaje, Daniel, es que fue una pieza oratoria, diría, desangelada, sin novedad en su contenido y pronunciado en una escenografía desoladora ante un auditorio prácticamente testimonial, un hecho que pone en evidencia el castigo impuesto justamente por la epidemia, un patio inmenso con un auditorio reducido. Aunque, y esto es importante, a sabiendas del estilo personal del presidente, gustoso siempre de hablar en la plaza, es agradecible el hecho que no haya caído en la tentación de pronunciar su mensaje en una plaza pública, en un espacio abierto ante una multitud. En cuanto al contenido, me parece que reitera planteamientos muchas veces ya formulados y, fiel a la costumbre, echa manos de datos no siempre sustentados en fuentes comprobables. Y en ese sentido, repite el inventario de una voluntad imbatible, pero que no alcanza a configurar una realidad incontrovertible. Un discurso, pues, conocido que desde la óptica presidencial remata, a mi parecer, en dos cuestiones importantes. Uno, pese a la pandemia y la recesión, ya están sentadas las bases de la transformación, según el dicho presidencial. Y dos, el respaldo popular a su gestión es superior al promedio que reportan las encuestas de opinión. Esto es, no es del 62%, sino, según el presidente, del 71%, y ahí es donde se refleja, según su decir, el respaldo de la mayoría, que no solamente lo respalda, sino que también quiere que permanezca en el gobierno. Ahora, dicho lo anterior, Daniel, y señalando incluso la costumbre presidencial de confundir acciones con resultados, actos emblemáticos con sustantivos y reformas legislativas con cambios de realidad, asombran tres cuestiones. Uno, la falta de foco en el discurso, en el recuento y la reiteración de postulados. El mandatario deja de subrayar y poner acentos en conceptos, en acciones y en políticas importantes. Pongo un ejemplo. Me parece que en el ámbito particularmente laboral, fiscal y comercial, la administración sí ha logrado cambiar el paradigma, pero no hay una distinción de ese hecho, sino que se enlista junto con muchos otros, y entonces ese factor, ese hecho pierde importancia. Tanto así que incluso el número de 504 conferencias de prensa forma parte del reporte presidencial. Segunda cuestión que asombra, la ausencia de una reflexión profunda sobre cómo la epidemia afectó el mandato e incluso el proyecto de nación
propuesto. Esto es evidente porque el solo hecho de verse obligado a voltear la cara a la epidemia obliga a realizar esfuerzos, a gastar energías y a marcar nuevas prioridades. Y ahí no se ve una reflexión del presidente sobre cómo el poder de la naturaleza afectó a la naturaleza del poder. Y en ese sentido, si hay un recálculo, si hay un redimensionamiento de su propio proyecto e incluso del alcance de su mandato. Y tres, asombra también que estando en puerta el ascenso de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, país del cual somos vecinos, socios, dependientes económicos y cooperantes en campos tan importantes como la migración, como el combate al narcotráfico y el crimen, no haya una reflexión de cómo perfila el trato que vamos a dar y vamos a recibir por parte de ese país que es clave para la recuperación económica de México. En todo caso, Daniel, pues las bases supuestamente de la transformación están ya sentadas y por lo mismo el mandatario tiene ahora el compromiso, ahora sí, de comenzar a arrojar resultados. René, cada vez que hay un mensaje o un balance de este tipo del presidente López Obrador, que ha habido 8 para ser exactos cada 3 meses, y sumado a las conferencias mañaneras de todos los días, mucho se critica la falta de autocrítica. ¿Ha existido tal como un balance presidencial, un informe presidencial, como le quieras llamar, con autocrítica? No, de por sí los políticos, digo, acabamos de ver que no son muy tímidos para hablar como te tocó lidiarlos en el debate, pero tampoco son muy autocríticos. Y en ese sentido sí uno puede decir no fue autocrítico, pero casi nadie se lacera o se flagela en público. En ese sentido, sí, no veo yo una autocrítica. Me gustaría, sí, un poco más de reflexión sobre el planteamiento presidencial. Pero decir que no hay autocrítica es decir algo que es muy común, no solo en el jefe del Ejecutivo, sino casi en todos los políticos. Hablar no les cuesta ni tantito trabajo, como ya bien lo decías. Así es. Muchas gracias. Lo tienen. Gracias, René. Buenos días.